¿Qué pensarías si te dijera que la ciencia afirma que con tu pensamiento puedes ayudar a curarte, a mejorar tu rendimiento deportivo, a ayudarte a bajar de peso, a prevenir los malos efectos del estrés, a incrementar tu fuerza de voluntad, a hacerte más inteligente? Sí, lo oíste bien, puedes pensarte más inteligente y a vivir más años y con mucho mejor calidad de vida. En este video vamos a examinar el impacto de nuestras expectativas en cada uno de estos aspectos de nuestra vida. Hola, soy Miguel. Bienvenidos a nuestro canal Ideas para Evolucionar. En su libro El efecto de las expectativas, David Robson nos presenta un estudio detallado y muy bien documentado acerca de la relación entre nuestra mente y nuestro cuerpo, y cómo nuestra mente a través de nuestras expectativas puede potencialmente convertirse en nuestro mejor aliado en la búsqueda de una vida más sana, más productiva, más placentera y también más larga. Empezamos con una historia de la vida real. El personal de limpieza de un hotel sentía que su trabajo los condenaba a un estilo de vida poco saludable, pues las largas jornadas no les permitían ir al gimnasio y hacer el nivel de ejercicio recomendado por los doctores. Un grupo de investigadores tomó a estos empleados y los separó en dos grupos. Al primero les dijeron que la actividad física de su trabajo, es decir, limpiar los pisos, los baños, mover los muebles, tender las camas, en fin, equivale a hacer el ejercicio recomendado por los doctores. Al segundo, el grupo de control, no les dijeron absolutamente nada. Después de algunas semanas, los investigadores encontraron que los individuos del primer grupo presentaban mejoras significativas en su nivel de presión arterial, de peso, de bienestar psicológico, mientras que el segundo grupo no. ¿Qué diferencia hubo entre ambos grupos? Que el primero agregó una expectativa positiva acerca del impacto de su trabajo sobre su salud. Este es el poder del efecto de las expectativas. Como ya vimos en los libros de Lisa Feldman y Anil Seth, el cerebro funciona como una especie de máquina de predicción. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué animal ves en este dibujo? Algunos de ustedes dirán que ven un pato mirando hacia la izquierda y otros dirán que ven un conejo mirando hacia la derecha. Que veamos un pato o un conejo depende de qué animal tengamos más fresco en nuestra mente. Es así que no debería extrañarnos que durante la época de Pascua, el porcentaje de niños y jóvenes en Estados Unidos y en el Reino Unido que ven un conejo, como el conejo de Pascua, es altísimo y significativamente más alto que durante cualquier otra época del año. La idea básica de la teoría de la percepción de adentro hacia afuera es que el cerebro produce una realidad dentro de tu cráneo y tus sentidos solo confirman o rechazan esa realidad que tú creas. Lo mismo que ocurre con la vista, ocurre con otros sentidos. Por ejemplo, el vino caro sabe mejor que el barato. Y la comida descrita utilizando palabras como suntuosa, indulgente, lujosa, halaga más al paladar. Esto se da porque los calificativos generan una expectativa positiva. Así que la próxima vez que organices una cena, asegúrate de sazonar tu comida con una buena descripción de lo que estás sirviendo. Igual sucede con las marcas. Por eso la gente ve mejor con lentes Ray-Ban y escucha mucho mejor con auriculares Bose. Claro, a pesar de que esa es la única diferencia, la etiqueta. Esto está científicamente comprobado. El efecto de las expectativas en la salud, placebo y nocebo. Todos tenemos alguna idea de lo que es el efecto placebo, pero la fascinante historia de cómo se descubrió ayudará a esclarecer este efecto de las expectativas en la salud. La primera vez que se documentó formalmente fue durante la Primera Guerra Mundial. Los médicos en el campo de batalla observaron que inyectar a los pacientes con una solución de agua y sal, es decir, una solución inerte, tenía un efecto analgésico en grado menor pero similar al de la morfina. Habiendo entendido que la prescripción de tratamientos sin ningún ingrediente activo alivia las molestias de los enfermos,
La Food and Drug Administration o FDA de los Estados Unidos obligó a los laboratorios a comprobar los efectos de las nuevas drogas con un grupo de control al cual se le daba un tratamiento con un material inerte. Esto hizo mucho más difícil la aprobación de nuevas drogas. Pero aún hay más. Hoy sabemos que aún diciéndole al paciente que las pastillas que está tomando no tienen ningún ingrediente activo, el paciente presenta mejoras. Esto siempre y cuando el paciente sea constante en el tratamiento simulado. El efecto contrario al placebo también existe, se llama nocebo. A finales del siglo XIX, una paciente alérgica al polen le dijo a su médico que con solo ver un campo a la distancia, esto le producía una grave reacción alérgica. El médico, que no estaba convencido de la veracidad del relato, la invitó a su oficina. Antes de su llegada, limpió la oficina asegurándose que no hubiese ningún residuo ni de polen ni de polvo. La paciente llegó y después de conversar una media hora, el doctor sacó una flor, lo que generó una fuerte reacción alérgica en la paciente. Grande fue la sorpresa para ambos, paciente y doctor, porque la flor era de mentira. Ojo, el autor no nos da esta información para que no vayamos al médico. No, los problemas médicos deben ser abordados a la brevedad posible. Lo que sí quiere decirnos es que tener una expectativa positiva acerca del tratamiento que estamos siguiendo puede ayudarnos a acelerar nuestra recuperación y reducir los efectos secundarios negativos. Recordemos que, aunque no se aplica a todos los casos, la sensación de dolor está principalmente en nuestro cerebro y que podemos reducir su impacto reformulando nuestros pensamientos. Por ejemplo, cuando tengamos fiebre, no digamos, tengo fiebre, me estoy enfermando, sino consideremos cambiar la forma de cómo vemos esto diciéndonos, tengo fiebre. Esto significa que mi cuerpo está combatiendo la infección. El efecto de las expectativas en el deporte. ¿Se puede hablar de dopaje sin la sustancia dopante? Sí. El autor nos cuenta la historia de un ciclista famoso que mejoró su rendimiento considerablemente después de haber sido dopado por su entrenador. Lo que el ciclista no sabía era que la sustancia utilizada era agua y glucosa, es decir, azúcar. O sea, más que un dopaje químico, el ciclista recibió un dopaje mental que cambió sus expectativas respecto al rendimiento potencial de su cuerpo. Tradicionalmente hemos creído que los músculos se cansan en función del esfuerzo y la acumulación de toxinas, particularmente el ácido láctico. Ahora entendemos que cuando el cerebro anticipa que hay un riesgo de lesión, envía la señal de detenerse y de pronto tus piernas se sienten más pesadas. Pero así como el cerebro te engaña respecto a tu rendimiento potencial, los científicos han conseguido engañar al cerebro con trucos tan simples como acelerando o desacelerando la velocidad del reloj con el que el deportista mide su rendimiento, es decir, cambiando sus expectativas acerca de lo que es posible. Aquí una advertencia. Cuando explores los límites de tu rendimiento, debes hacerlo con supervisión médica, ya que puede ser muy peligroso. El cerebro tiene también la capacidad de borrar nuestros límites en momentos de crisis. Es así como escuchamos historias como la de una chica de 22 años que levantó un BMW para sacar a su padre que se había quedado atrapado abajo. Ojo, en estos casos, la persona que hace el esfuerzo sobrehumano termina con músculos desgarrados o dientes rotos o algún otro tipo de lesión. Pero dada la situación de crisis, el cerebro está dispuesto a correr el riesgo. El efecto de las expectativas en la alimentación. Compara estos dos menús. La diferencia en el número de calorías entre el adelgazador y el buen vivir no es mucha. Si pides la barra de granola saludable opcional, consumirás prácticamente el mismo número de calorías. Por supuesto, la probabilidad de pedir el opcional después de comer el menú percibido como de dieta es mayor,
porque después de hacer el esfuerzo de no elegir el menú percibido como más sabroso, uno puede premiarse, ¿verdad? Y esto hace que el esfuerzo se evapore, al menos desde el punto de vista del conteo de calorías. Además, si nuestro cerebro piensa que no estamos comiendo mucho, entra en una especie de modo de seguridad, proporcionándonos menos energía, lo que dificulta la quema de calorías y la pérdida de peso. El cerebro tiene poca capacidad para estimar cuánto hemos comido a través de los mensajes enviados por nuestro sistema digestivo, y por ello se ayuda de la memoria y de la hora del día para ajustar esta estimación. Es por eso que personas con amnesia de corto plazo pueden comer cantidades ingentes de comida sin llenarse. Nuestros hábitos alimenticios son afectados por nuestras expectativas de cuánta comida necesitamos para funcionar correctamente. Como vimos antes, alimentos denominados suculentos o indulgentes harán que las personas se sientan llenas durante más tiempo que si comen alimentos denominados como dietéticos o light. Lo mismo ocurre con los sólidos respecto a los líquidos y a los alimentos más nutritivos con respecto a aquellos denominados como puros. Entonces, podemos decir que el proceso digestivo es más que simplemente un proceso de horno químico dentro de nuestros intestinos. Otro truco de la mente u otros trucos de la mente incluyen el hecho que recibir una reducción de estómago simulada, es decir, se duerme al paciente, se le despierta, se le dice que ha tenido una operación y esto proporciona aproximadamente el 70% del beneficio de la operación real. Y que si una persona se considera a sí mismo pobre, tenderá a absorber calorías de una manera más eficiente y quemar mucho menos calorías, lo que resultará en una saciedad menor y un mayor índice de obesidad. Podemos concluir que podemos beneficiarnos de la comida. En teoría, al menos, nuestro cerebro nos ayudará a mantener nuestro peso haciéndonos sentir más llenos, con menos hambre y quemando más calorías. El efecto de las expectativas en el estrés. En los Estados Unidos, la fascinación con el Don't worry, be happy o no te preocupes, sé feliz se basa en la noción de que el estrés es dañino para nuestra salud. Como probablemente sabrás, experimentos en ratas han demostrado que una exposición prolongada a experiencias aterradoras conlleva un impacto terrible en su salud. Sin embargo, dado que la mayoría de nosotros no estamos expuestos a tales condiciones extremas, podría ser que en realidad el estrés no sea tan malo y que más bien debido a cómo lo interpretamos creamos un efecto de nocebo. Estudios indican que si bien las personas que experimentan estrés en sus vidas tienden a desarrollar enfermedades, aquellas que tienen una opinión positiva acerca del estrés son inclusive menos propensas a tener problemas de salud que aquellas que tienen una vida con muy poco estrés. El autor cuestiona nuestra búsqueda incesante de la felicidad, porque ésta hace que todos los demás sentimientos parezcan negativos y por ende su presencia genere estrés. De hecho, las personas que valoran más la felicidad y se esfuerzan más por alcanzarla son en promedio menos felices y más ansiosas. El efecto de las expectativas en el sueño. Como vimos en el libro ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker, la falta de sueño es muy perjudicial para nuestra salud. Sin embargo, no toda falta de sueño parece ser igual. Los estudios sobre el efecto de las expectativas sugieren que el durmiente quejumbroso, es decir, aquel que duerme mal y se queja de su mal sueño, se ve más afectado que el que ha dormido mal pero cree que ha dormido bien. Esto medido con pruebas de competencia verbal y aritmética. Algo sumamente interesante es que la performance de aquellos que durmieron mal pero consideraron que durmieron bien superó
a aquellos que durmieron bien, pero que consideraron que durmieron mal. Ese es el poder de las expectativas. El efecto de las expectativas en la fuerza de voluntad. ¿Crees que tu mente tiene una capacidad limitada o que cuanto más la trabajas, mejor preparada está para afrontar nuevos retos? Si estás en el segundo grupo, es muy probable que tengas mayor resistencia, fuerza de voluntad y capacidad de concentración. Esto es muy similar a la mentalidad de crecimiento que vimos en el libro de Piénsalo otra vez de Adam Grant. Ojo, sostener la idea que tu mente tiene una capacidad ilimitada no equivale a volverse adicto al trabajo. Sostener la idea es una actitud, mientras que volverse adicto al trabajo es generalmente el resultado de miedos o ansiedades que llevan al individuo a esconderse de la vida, arrojándose al trabajo. Esto ya lo vimos en el libro 4000 semanas de Oliver Burkeman. El efecto de las expectativas en la inteligencia. De manera similar al caso de la fuerza de voluntad, si crees que puedes mejorar tu inteligencia ejercitándola con programas como este, lo harás. Además, si asocias la frustración que experimentas al tratar de resolver un problema complicado con volverte más inteligente, entonces esto te ayudará. Si por el contrario, asocias esta frustración con tocar los límites de tu capacidad cognitiva, es muy probable que no progreses. Habiendo dicho esto, hay que tener cuidado de no caer en el exceso de confianza, pues como vimos en la trampa de la inteligencia de este mismo autor, para alcanzar la maestría es necesario entender que podemos equivocarnos. El efecto de las expectativas en los demás. El efecto Pigmalión toma su nombre de la obra de George Bernard Shaw, llevada a la pantalla grande con el nombre de My Fair Lady, y que muchos de nosotros conocimos gracias a Chespirito. La obra nos habla de cómo un hombre de alta sociedad consigue convertir a una mujer de pocos recursos en una dama de alta sociedad a través de la educación. Los beneficios de tener padres y maestros que crean en nuestras habilidades son enormes y sus efectos pueden durar toda una vida. Estudios en instituciones como el Citibank de Nueva York y el ejército israelí han demostrado que un buen gerente o comandante puede incrementar significativamente el desempeño de aquellos a su cargo. La forma en que esto sucede puede ser múltiple. Por ejemplo, planteando desafíos u objetivos ambiciosos, mostrando paciencia y ayudando cuando se comete un error en vez de simplemente seguir adelante. O finalmente, no interrumpiendo cuando la otra persona está hablando. Algo importante a tener en consideración es que este efecto funciona siempre y cuando la persona que está instruyendo no comunica estas buenas expectativas, porque al hacerlo, muchas veces el receptor de estas buenas expectativas se siente alguien especial y por ende se esfuerza menos. Bueno, nuestra capacidad para nutrir a otros es tangible, pero ¿qué hay de nuestra capacidad para juzgar el talento natural? La verdad es que generalmente es bastante mediocre. Por ejemplo, el efecto halo o el halo effect nos dice que la persona promedio tiende a considerar a personas atractivas como más inteligentes. Dicho de otra manera, la belleza nos ciega. Es importante ser conscientes de efectos como este, pues nuestra sociedad tiene aún muchos sesgos, muchos de los cuales, por ejemplo, perpetúan la predilección por niños de entornos más acomodados en detrimento de niñas de clases trabajadoras. Y eso definitivamente tiene que cambiar. El efecto de las expectativas en el envejecimiento. Nuestras expectativas acerca de lo que implica volverse mayor parece tener un gran impacto tanto en el número de años que vivimos, así como en nuestra calidad de vida.
En un estudio realizado en 1975 con personas mayores a 50 años, aquellos con una actitud positiva hacia el envejecimiento vivieron en promedio 22 años y medio más, es decir, hasta mediados de 1997. Mientras que aquellos con una actitud negativa, solo 15 años más. Una asombrosa diferencia de 7 años y medio. Yo personalmente no conozco ninguna píldora que genere tales beneficios. Hazte la siguiente pregunta. ¿De qué edad te sientes? Si te sientes más joven de lo que dice el calendario, te salvas de caer en las expectativas o el estereotipo del viejo, es decir, adolorido, fatigado, débil, lento, olvidadizo. Y eso te permite desempeñarte mejor, tanto física como mentalmente. En lo que crees, en eso te conviertes. Personas como Hiromu Inada, récord Guinness por completar el Ironman a los 87 años, o Paddy Jones, bailarina de salsa acrobática a sus 87 años, son ejemplos de que la edad es simplemente un número. Otros ejemplos de personas que han vivido una segunda juventud fueron Pablo Picasso y Henri Matisse, quienes cambiaron sus respectivas técnicas artísticas al final de sus carreras. La idea aquí no es haz lo que quieras mientras envejeces. Es más como preguntarte, ¿hay alguna discapacidad real o adquirida que me impide hacer esto? Si la respuesta es no, hazlo. Y si la respuesta es sí, considera qué otra cosa puedes hacer. Desafía tu noción de lo que puedes hacer sin darle mucha importancia a tu edad. Bueno, hasta aquí el resumen. Si el libro no tuviese más de 50 páginas de referencias, diría que el autor tiene una imaginación privilegiada. El libro está fundamentado con mucha investigación científica y creo que debe ser tomado no como la verdad revelada, pero sí como ideas muy interesantes a considerar. Sin llegar al optimismo tóxico, es muy probable que un poco más de alegría y disfrute en nuestras vidas pueda ayudarnos a gozar de una experiencia bastante más agradable y a la vez más productiva. Como siempre, si te ha gustado el resumen, te agradeceré enormemente que le des un me gusta. Si quieres recibir una notificación cuando cuelgue el siguiente video, suscríbete y dale clic a la campanita. Ambos me ayudan a difundir esas ideas. Comentarios son siempre bien recibidos y buscaré contestarte lo antes posible para así poder aprender unos de otros. Nos vemos pronto para explorar juntos más ideas para evolucionar.